Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista y diputado nacional Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, un gusto estar con ustedes. Bueno, hablábamos en el primer bloque de que el dólar libre continuó escalando hoy, alcanzando un nuevo máximo histórico de 317 pesos. Hay crecientes dudas en la sociedad respecto a la capacidad de la coalición gobernante para encontrarle una salida a esta situación. Ricardo, ¿qué crees que se necesita, ¿no?, para recuperar la confianza que claramente se está perdiendo? A mí me parece que es muy simple. Objetivamente ellos necesitan 4 cosas. Primero, restablecer cierto equilibrio en el déficit que tenemos. Eso, la ministra lo ha dicho con claridad. Yo el punto que agregaría ahí sería que en vez de poner los topes sobre los gastos caja, lo pondría sobre los devengado para que no se aumente la deuda flotante. Y eso de verdad crearía un impacto sobre la opinión pública y los riesgos que se ven a futuro muy grandes. Segundo, creo yo que lo he explicado 1000 veces, pero ahora se entiende, no presionaría para colocar más deuda. O sea, yo trataría de renovar lo que vence y los intereses, pero no más que eso. O sea, no hay financiamiento adicional de la deuda, eso hay que tratar de olvidarse y hay que hacer una digamos, corrección fiscal que permita eso, por lo menos de ahora en más. Tercero, hay que corregir el sector externo. Ahí ha habido un rezago cambiario a lo largo de este año y del año pasado, que hay que corregirlo para ir a buscar un superávit comercial como el que necesita Argentina debido a los problemas que tiene de financiamiento. O sea, nosotros necesitamos un superávit comercial en orden de los 20.000 millones de dólares. Y eso, para tener ese superávit comercial necesitamos más competitividad, es inescapable. Y por último, se necesita renovar el acuerdo con el fondo. Yo creo que claramente estamos bandeados desde el principio. Más allá de los maquillajes, acá hay que hacer una cosa seria, hay que anclar. ¿Para qué? Porque el fondo les permitió anclar los primeros 6 meses, ahora hay que anclar hacia adelante, sobre todo con el panorama tan delicado del año que viene, y a mí me parece un acuerdo que sea más exigente que el anterior, pero acorde al desborde que estamos viviendo, ayudaría enormemente. Si hacen esas 4 cosas, yo creo que la situación se va a controlar. Ahora, claro, si uno no quiere hacer ni el orden fiscal, ni la deuda, ni el sector externo, ni el acuerdo, bueno, ahí que... Claro. Mi abuela tenía una expresión que era muy gráfica, que nos agarre confesado. Claro, Ricardo, un plan mucho menos exigente, ¿no?, que el que vos justamente estás planteando, que fue lo que anunció la ministra hace poco, ¿no? Hace 10 días no encontró, por lo menos dio esa impresión, consenso dentro de la coalición gobernante. No, pero acá no se trata de consenso, se trata de un problema más serio. La situación amenaza con desbordarse, es decir, en última instancia, cuando uno no tiene financiamiento, uno hace el proceso de corrección y de encauzamiento o lo hacen los mercados. Claro. Es mucho más duro. Yo sugería, lo que estamos viendo previamente, estos días, ¿no? Hay un tuit de Javier de Aedo, que fuera ministro de Planeamiento de Uruguay, que toma un tuit de Alejandro Bongiovanni y que explica las correcciones a tiempo y las correcciones que no se hacen a tiempo, los inmensos costos que tienen las correcciones no a tiempo. Acuérdense, Javier de Aedo, Alejandro Bongiovanni, es un tuit de hoy que vale la pena seguirlo. Hoy estamos viviendo un hecho político que tiene, ¿no?, características, en mi opinión, inéditas, que tiene que ver, ¿no?, con que el costo político no lo están asumiendo hoy, o da esa impresión, aquellas figuras que tienen más poder dentro de la coalición, o al menos es la expectativa de esas figuras, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, o el caso de Sergio Massa, que hoy parecieran estar evadiendo, ¿no? No, pero eso no es verdad. O sea, acá la factura va sobre ellos. Los responsables de este gobierno, en gran medida, en medida muy mayoritaria, es Cristina Fernández de Kirchner, que por el famoso tuit desgraciado de mayo del
de 2019 armó este desbarajuste que hay, porque estuvo mal pensado desde el comienzo eso. Y por supuesto, Massa tiene la responsabilidad de ser el tercer socio de la coalición, de esta no se escapan, son ellos tres, yo diría, aún en términos de peso político y de respaldo son muy importantes Massa y Cristina, aún más que el propio presidente, que lo respalda es la investidura, pero no una base política importante. ¿Vos realmente considerás como algo probable que los principales integrantes de esta coalición de gobierno apoyen un plan de las características que vos mencionabas antes, que implican una mayor devaluación en el mercado oficial, que implican evitar un trauma aún mayor? Eso es lo que hay que entender. A ver, lo voy a poner en términos muy simples. Acá están eligiendo entre males. O sea, la política nos pone a veces en disyuntivas en la vida. No es que uno elige, por ejemplo, Zelensky seguro que no evaluó pelearse con Putin, pero la vida le impuso eso y mejor que peleen como puedan. Y como decía Churchill, en las playas, en las montañas, en las calles, en las ciudades, donde sea. Y los ucranianos lo están haciendo, no porque les gusta, no porque les es valioso, sino porque no hay más remedio. Bueno, esto igual. O sea, tenemos desbordada la financiación. Y hay que evitar que se desate ese Frankenstein del pánico. Estamos cerca, o sea, si actúan de esta manera les va a ir mucho mejor que si dejan que las cosas hagan su agosto. O sea, no hay nada peor que una situación de descontrol y anarquía en materia financiera, económica, para la sociedad, para el gobierno, para todos. O sea, es un acto de inteligencia política hacer lo que estoy diciendo. Ahora, hay distintas formas de hacer las medidas, pero digo, no tiene escape eso. Esos 4 problemas no tienen escape. Ahora, eso no alcanza, eso simplemente para evitar que la hemorragia se lleve al paciente. ¿Ves la posibilidad del adelantamiento de las elecciones presidenciales como una posibilidad también? No, porque eso no arregla, eso es una fantasía que tiene que ver con los sistemas parlamentarios. Nosotros no tenemos un sistema parlamentario, no renuncian todos los congresales y se elige un nuevo Congreso. Ahora, si me dijeran, renuncian todos los miembros del Congreso, es otra historia, ahí es otro juego. Pero eso no es nuestro régimen. Nuestro régimen es un régimen más complejo. Por eso hay que evitar llegar a extremos muy grandes porque no tenemos ese fusible que tiene el régimen parlamentario. Siempre me acuerdo cuando Alfonsín es derrotado en las elecciones del 87, él decía, si tuviéramos un régimen parlamentario yo sería reemplazado y no tendría que afrontar los 2 años que vienen en un estado de enorme debilidad política. Bueno, eso es verdad, o sea, ese es el tema por eso hay que ser tan cuidadoso. Por eso el orden y la disciplina macroeconómica es un atributo de la gobernabilidad. Esos déficits descomunales, disparatados, eso cuando decía Guzmán, con el aval de Cristina y con la demanda de Cristina, porque acá la gran responsable es ella, ¿no? Coloquemos deuda interna hasta el cielo, no existe eso. Muy bien. Los árboles no crecen hasta el cielo, la deuda no es infinita. Muchas gracias, Ricardo. No, muchas gracias. Cerramos entonces el programa hoy con el análisis del economista y diputado nacional Ricardo López Murphy sobre la grave situación económica que estamos atravesando y las posibles soluciones que tiene la coalición gobernante a su alcance. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.